Bienvenido a una nueva reflexión sobre el socialismo en Colombia. Estas reflexiones las he comenzado a raíz del triunfo del, presidente Gustavo Petro y de su primer año de gobierno de un presidente socialista. Hoy quiero reflexionar sobre qué tanto tenemos acceso los colombianos al socialismo, qué tanto podemos saber del socialismo. Quiero comenzar con una referencia histórica sobre las luchas, la violencia y la guerra que hubo entre los partidos liberal y conservador durante buena parte del siglo XX. Esos partidos se concentraron en sembrar la violencia en Colombia y sus descendientes todavía se sienten autorizados para buscar el poder. Conservan mucho del poder que tenían sus abuelos y más allá, más arriba, pero todavía desean y sienten y piensan que pueden continuar no solo dirigiendo a Colombia, sino sembrando las semillas del progreso cuando lo único que hicieron fundamentalmente fue sembrar las semillas del odio entre los partidos, entre las personas que pertenecían a sus partidos. Hago esta referencia porque existen muchos antecedentes, especialmente en mi campo médico, y tuve la oportunidad de hacer esa pregunta cuando estuve en un pueblo practicando como estudiante. Cuando llegaban los heridos de la violencia a las salas de urgencias de los hospitales, se les preguntaba a esos heridos qué estaban defendiendo, cuáles eran las ideas que estaban defendiendo. Y unos y otros no sabían qué ideas estaban defendiendo. Solo sabían que por pertenecer a uno u otro partido debían matar, asesinar, combatir a los que pertenecían al otro partido. Los movimientos guerrilleros en Colombia nacieron precisamente por grupos de uno de esos partidos que debieron irse al campo o en el campo defenderse de la violencia del otro partido, sin tener ni idea qué ideas defendían. Yo le pregunto a usted, ¿habrá posibilidad de conocer las ideas del socialismo en Colombia si ni siquiera los que se mataban entre sí conocían las ideas del Partido Liberal o del Partido Conservador? Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que es el punto de referencia que he utilizado para estas reflexiones, a quien se le acusó de ser un socialista dentro del liberalismo y que inicia el crimen organizado y decidido contra quienes pronunciaban un pensamiento que, según sus enemigos, era socialista. Las personas que inicialmente defendían las ideas
que proponen un desarrollo justo en una sociedad. Justo quiere decir que la inmensa mayoría de las personas y de manera creciente tenga las mismas oportunidades, comenzando por la educación, de ahí para arriba, pero quedémonos con la más importante y elemental de todas. Esas personas que defendían esas ideas debieron irse a la clandestinidad. Luego debían estudiar en la clandestinidad. Debían vivir escondidos, porque los que quedaron en el poder se dedicaron a acusar a esas personas de que querían introducir las ideas que impedirían el desarrollo del país. Mire la maldad que existe. La maldad existe. Además decían que eran personas que defendían las ideas del demonio. Le ponían ese ingrediente religioso de mayor maldad todavía. Luego, ¿cómo vamos a saber los colombianos cuáles son las ideas del socialismo? Mucho menos cómo se practican, cómo se aplican, qué resultados tienen. Para las personas que los del poder llaman el pueblo, les decían que el socialismo les iba a quitar lo poco que tenían. Como ejemplo cito a personas que conozco, porque converso con ellos, que pertenecieron de jóvenes, y no hace mucho tiempo, al ejército, como soldados, eran campesinos, personas que recuerdan decir que en sus pueblos solo conocían lo que era la guerra entre liberales y conservadores por sus padres. Pero entraban al ejército y les decían sus superiores que las guerrillas, si ellos tenían 2 gallinas, la guerrilla les iba a quitar una. Si tenían novia, la guerrilla se las iba a violar. Si tenían un hijo, la guerrilla se los iba a quitar, porque la guerrilla era el socialismo. La guerrilla representaba ese socialismo, ese comunismo. ¿Qué tal la maldad? Olvidaban toda la violencia que sembraron en Colombia los partidos liberal y conservador, y ahora se sienten autorizados para hablar en contra de una violencia que solo ellos tienen en su cabeza para mantener el poder y seguir en sus actividades que legalmente y están tipificadas, y así se llaman, prácticas corruptas. Luego lo único que conocen la inmensa mayoría de los colombianos sobre el socialismo es esa pirueta moral que dieron los partidos políticos para quedarse en el poder y señalar al socialismo como el movimiento, o a señalar a los socialistas como las personas que les van a quitar sus gallinas, su tierra, su casa, su novia, sus hijos. ¿Cómo podemos decir que conocemos el socialismo? De manera que quitar es el atributo esencial del socialismo. Cuando Estados Unidos le quita a Colombia vergonzosamente a Panamá, era un país socialista. Las guerras, cualquier época que usted se fije de la historia, entonces las guerras que quitan tierras, bienes a los vecinos, son socialistas. Mire usted la simpleza del líder político que hemos tenido los colombianos, la frivolidad
con la que se comportan, o es que son frívolos de entrada. Vamos ahora, ¿qué conocen del socialismo las personas que han tenido oportunidades de estudiar, de desarrollar su vida laboral con base en lo que han estudiado? Pongamos el ejemplo de las personas que con razón son prósperas en sus negocios, porque son muy hábiles, usan la inteligencia para desarrollar sus negocios y de una manera correcta y también legal han crecido sus negocios. Los han desarrollado sin tener que abusar del Congreso para que les haga leyes para su beneficio propio. Pensemos en muchas personas que han sido exitosas en sus negocios, legal y correctamente. La euforia que da tener mucho dinero les permite pensar o les asesora a su cerebro el pensamiento de que por haber acumulado muchos bienes y mucho dinero, simultáneamente también saben mucho. Entonces aprenden el mismo discurso socialista que las clases dirigentes han enseñado al pueblo. Ellos dicen que el socialismo les va a quitar su riqueza, les va a quitar sus cosas. Pero lo más curioso es que ellos han viajado, han tenido oportunidad de conocer países, por ejemplo en Europa, en donde muchos se precian y sienten orgullosos con razón de haber tenido esa oportunidad gracias a haber tenido negocios exitosos gracias a su esfuerzo, a su inteligencia, de acuerdo. Pero han ido a esos países y se han dado cuenta que esos países prosperan y han progresado gracias a las ideas socialistas que han llevado a la inmensa mayoría de la población protección con una seguridad social muy diferente a la que aquí nuestros líderes han aplicado. Educación gratuita, empleo, eso que hoy se quejan y prácticamente patalean por una reforma laboral, cuando ellos se montan en un bus en Europa, en un taxi, pregunten, y seguramente lo han preguntado, pero entonces creen que por ser Europa puede aplicar las ideas socialistas. Nosotros no. Es que nosotros también tenemos que aplicarlas, porque hay que llevar ese empleo a las personas, la seguridad social. Se han dado cuenta que gracias a esas ideas socialistas, esos países europeos han tenido y han construido sociedades en paz, porque las personas no se sienten marginadas, excluidas de la seguridad social, de la educación, de las oportunidades. Luego es más llamativo aún que las personas que en Colombia tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, de desarrollar un negocio próspero, de crecer y tener la oportunidad de viajar, no se den cuenta que en el mundo, cuando hay paz, seguridad, es porque precisamente las ideas socialistas han desarrollado una sociedad armónica, equitativa, al lado de un capitalismo próspero también, justo, correcto, sin necesidad de estar abusando de las leyes para su beneficio. Sin embargo, cuando uno los ve conversando aquí en Colombia, entre ellos, personas prósperas, insisto, justamente, son de una frivolidad sus conversaciones, son de una ligereza, de una liviandad. Es como si ellos no hubieran tenido acceso a la educación. Justifican el país que viven a pesar de haber tenido la oportunidad de vivir, de conocer, así sea como turistas, países en donde la armonía, la seguridad y la paz se deben precisamente al desarrollo de ideas socialistas. Continuaremos con esta reflexión. Muchísimas gracias.